Hola, es el Teacher Ken. El día de hoy empezaremos con la lección 2 y vamos a hablar de lo que son las acciones en presente simple y también vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. En la lección 1 vimos la acción ser o estar, o sea, el verbo to be, y en esta lección 2 vamos a agregar el resto de las acciones. Vamos a mantener el mismo orden de una persona, una acción y el resto. Algo muy importante a tomar en cuenta es que una vez que hablemos de lo que llamamos la tercera persona en singular, o sea, esa persona de la que estamos hablando que no es ni usted ni yo, vamos a utilizar la S después de no después de, perdón, sino al final de la palabra, al final de la acción. Para poder ver esto con mayor claridad, vamos a ir a la lección 2 en el libro y vamos a ir a la caja A1. La caja A1 está en la página 11 del libro, que es la página 24 del PDF. Vamos a leerlos de primera a tercera persona, singular y plural. Yo lo leo, me escuchas y te doy chance para responder. Bueno, para repetir. Comencemos. I work every morning. You work every morning. He works every morning. We work every morning. You work every morning. They work every morning. Para practicar la S al final de la acción con la tercera persona en singular, vamos a practicar primero el ejercicio 2 de la lección 2 en el libro de English Sentence Structure. Es la página 25 del PDF, la página 12 del libro físico. Recordemos que cuando hablemos de he, she o it, o en cualquier caso en el que estemos hablando de un singular que no es usted y no soy yo, vamos a utilizar la S. Entonces, desde los ejemplos en el ejercicio 2, yo soy A, tú eres B, debes de agregar la S o no en la acción. Algo muy importante ahora que veo el ejercicio justamente. Las acciones con he, she o it van a tener una S al final en el presente simple. Las acciones que realizo con cierta frecuencia. Cuando tenemos el verbo have tiene una particularidad. Have con he, she e it es has en vez de have. Tomando eso en cuenta, vamos a empezar con el ejercicio 2. Primero voy a hacer A y te voy a dar chance de que repitas. Después de eso lo vamos a hacer una vez más y voy a decirlo y después voy a decir también lo que sería la respuesta con have o con has en el caso del ejercicio 2. ¿De acuerdo? We. John. He. John and Mary. They. Mr. Allen. He. Mary. She. The students. They. Mr. Miller. He. You. I. You and I. We. ¿Ok? Entonces en esa ronda nada más lo repetimos por pronunciación.
Ahora voy a leer tanto la palabra como la oración completa. Les voy a dar chance de responder. Recuerden que cuando están practicando con su compañero de compromiso, uno de ustedes da la indicación y la otra persona se encarga de dar la oración completa aplicando el have o el has. Y empezamos. We have coffee here in the morning. John has coffee here in the morning. He has coffee here in the morning. John and Mary. John and Mary have coffee here in the morning. They have coffee here in the morning. Mr. Allen has coffee here in the morning. He has coffee here in the morning. Mary has coffee here in the morning. She has coffee here in the morning. The students have coffee here in the morning. They have coffee here in the morning. Mr. Allen. Oh, I am very sorry, guys. We're supposed to be on number 11. So let's go with 11. He. You. Okay, so just in case, he has coffee here in the morning. You have coffee here in the morning. I have coffee here in the morning. You and I. You and I have coffee here in the morning. We have coffee here in the morning. ¿Ok? Entonces este ejercicio lo hacemos un total de por lo menos 4 veces. A y B viendo el libro. Después cambiamos una vez más. A y B. B sin ver el libro, solo escucha las indicaciones y da la oración completa. Y después volvemos a cambiar. Cualquier pregunta, ya saben que estamos disponibles por mensajes. Hola chicos, es el Teacher Ken. Y en este video les voy a explicar un tip importante con la pronunciación del verbo have, el verbo tener, o el auxiliar haber de haber hecho algo.
I have done something wonderful, for example. ¿Okay? Ahora, muy importante que este have no debería de pronunciarse con F. Estamos acostumbrados, disculpen, a decir have con F. Like, I have a house. El problema con ese have es que have es la pronunciación de la palabra mitad en inglés. Entonces, para pronunciarlo de la forma correcta, el sonido de la V es, por decirlo así, casi mordiendo el labio inferior. O sea que no es nada más have, sino que es have. ¿Ok? Entonces es como poner sus dientes superiores sobre los labios inferiores y hay vibración. Esa es la pronunciación correcta de la V. Entonces, we have coffee here in the morning. ¿Okay? En el cuadro A2 vamos a ver las preguntas en presente simple. En este momento llegamos al punto en el que la teoría es fácil de comprender, pero es importante practicarla constantemente hasta que se vuelva un hábito. ¿Ok? Cuando hablamos del verbo to be, vimos en la lección 1 que al hacer la pregunta nada más tomo el verbo to be y lo paso al principio de la oración. Cuando tenemos otras acciones que no son el verbo to be, todas las demás acciones van a utilizar un auxiliar al principio. Cuando ponemos el verbo to be al principio de la oración, la convertimos en una pregunta, como cuando en español ponemos el signo de pregunta al principio. Es un indicador para la persona a la hora de leer, saber que tiene que preguntar. Lo mismo va a suceder con las acciones en presente simple. Cuando es una acción en presente simple, el auxiliar para hacer la pregunta o el signo de pregunta al principio es do. Do también es el verbo hacer, de realizar una acción. Sin embargo, cuando ponemos este do al principio, no tiene ningún significado en español, no lo puedo interpretar. Entonces, vamos a entrar en la caja A2, disculpen, el cuadro A2, que es la página 25 del PDF, la página 12 del libro físico de English Sentence Structure. Vamos a leer las 3 oraciones con is y las 3 oraciones con das. Muy importante, aquí quieren explicar el das primero porque queremos recordar que cuando hablamos de he, she o it, ese do va a absorber la S que está en la acción. Y al hacer eso, no la voy a repetir. Entonces, cuando la pregunta es por la tercera persona en singular, disculpen, ya sea he, she o it, uno que no sea ni usted ni yo, una tercera persona en la conversación, la acción transfiere la S al do y preguntamos con das. Por lo tanto, no se repite la S. Vamos a leer los ejemplos. The book is green. Again, the book is green. Now, question. Is the book green? Okay. Now, a different action. John works in the morning. Repeat. Very good. One more time. John works in the morning. Does John work in the morning? So,
When the question is about an action that is different from the verb to be, we use do to make the question. When the person is he, she, or it, the S in the action in present is transferred to the beginning of the question and transforms do into does. Now, we have additional examples on the page. En la misma página, cuadro A2, página 25 del PDF, 12 del libro, tenemos additional examples. Estos también son ejemplos con does. Repeat after me, alright? Does Mr. Smith practice in class? Does the student study? Does Mary read Spanish? Okay, now, going to Spanish for a moment. En este caso, el cuadro A2 habla de el utilizar does. Y el cuadro A3 es el que utiliza el do. Para practicar estos ejercicios, vamos a, disculpen esta gramática, vamos a utilizar el ejercicio 5 de la lección 2. Lo voy a hacer en el próximo video. Lección 2, ejercicio 5, página 14 del libro físico, página 27 del PDF. Okay, lesson 2, exercise 5. Do, does, is. Okay? John and Mary study here. Do they study here? Mr. Allen reads at night. Does he read at night? The book is open. Is it open? Okay, one more time. Listen. Is it open? Good. Number 1. John likes coffee. Repeat. Okay. Question. Listen. Does John like coffee? Repeat. John and Bill practice in the morning. Do John and Bill practice in the morning? Mr. Miller is from New York. Is he from New York? The books are in the room. Are they in the room? I'm sorry, I'm going to repeat it. Are they in the room? Repeat. Very good. Mary eats lunch at noon. Does she eat lunch at noon? Mr. Green is very hungry. Is he very hungry? The teachers arrive in the morning. Do they arrive in the morning?
Mr. Allen and Mr. Miller leave in the afternoon. Do they leave in the afternoon? Mary writes letters every week. Does she write letters every week? The teachers have coffee in the morning. Oh, I'm sorry, guys. I'm gonna go again. The teachers have coffee in the afternoon. Do they have coffee in the afternoon? Number 11. John is a student. Is he a student? Mrs. Taylor eats breakfast at 7 o'clock. Does she eat breakfast at 7 o'clock? Okay, so, very important. Switching to Spanish just for a moment. Una de las cosas a las que más atención tenemos que ponerle es si la oración tiene el verbo to be, un is o un are, eso es lo que utilizo para realizar la pregunta. Si tengo otra acción, tengo que utilizar el do o el does. ¿De qué depende si uso do o does? Depende de que la acción tenga la S. ¿Por qué? Porque solamente se tiene la S con he, she e it en presente simple. Y al hacer la pregunta, esa S la absorbe el do y entonces decimos, oh, I'm very sorry, guys. I am very sorry, guys. Una pequeña explicación. Sí, el déficit atencional es algo con lo que lucho desde siempre. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales el hacer los videos me ayuda un poco. Porque así puedo brindarles toda la información posible y ustedes la repiten y buscan y repiten todo lo que sea necesario. Lo que estaba diciendo es que cuando la acción tiene la S, al ser transferida al do, cuando hago la pregunta, pregunto con does. Entonces, si la pregunta es con is o con are, cuando está dentro de la misma oración. Por ejemplo, en ejercicio 5 tenemos the book is open en el ejercicio, el ejemplo número 3. Y dice is it open. Tiene el verbo to be, lo pongo al principio. Si no tengo el verbo to be y tengo otra acción, tengo que pensar si es do o es does. ¿Cuál es la diferencia? El does se utiliza con he, she e it, porque absorbe la S que tiene la acción y al absorberla no la repito. Por ejemplo, en el ejercicio 5, el ejemplo 2, Mr. Allen reads at night. La pregunta dice, does he read at night? No dice, is he reads at night. No dice, does he reads at night. Y tampoco dice, do he reads at night. Ahora en el cuadro A4, página 14 del libro físico English Sentence Structure, página 27 del PDF, vamos a ver las respuestas cortas. En la lección 1 vimos que las preguntas con verbo to be pueden terminar en el verbo to be, o sea, are you a student? Yes, I am. Ahora, cuando tenemos una acción, al preguntar con do o con does, utilizamos ese mismo auxiliar para terminar la respuesta corta. O sea, que en el ejemplo dice, does John like coffee? Y la respuesta es, yes, he does. Solo podemos decir o yes, he does, o yes, he likes coffee.
Si incluyo la acción, tengo que decir el resto de la oración. La respuesta corta termina en el auxiliar. Yes, he does. Para esto, vamos a leer el cuadro A4 para pronunciación y ya saben, cualquier duda, por mensaje. Is John busy? Yes, he is. Does John like coffee? Yes, he does. Do Mr. and Mrs. Allen like tea? Yes, they do. Yes, I do. Yes, we do. Yes, you do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, they do. Vamos con el cuadro A5, página 15 del libro English Sentence Structure, página 28 en el PDF. Recuerden que el PDF está disponible dentro del programa para que lo puedan acceder sin ningún costo. Vamos a ver las respuestas cortas negativas con do y con does. So let's go on box A5 from the first question all the way down, and then first, second, and third person in horizontal order. Okay? So, is the book blue? Repeat. No, it isn't. Does John sing well? No, he doesn't. Do Mr. and Mrs. Allen sing? No, they don't. No, I don't. No, we don't. No, you don't. No, you don't. No, he doesn't. No, they don't. Very important, guys. It's not no, I don't. It's no, I don't. Be careful with the final T in don't and doesn't. Recuerden que esa E explosiva al final hay que practicarla bastante, hay que exagerarla al principio y conforme vamos practicando se suaviza, pero no la dejemos sin pronunciar. Para practicar lo que es el presente simple, preguntas y respuestas tanto con el verbo to be como con las otras acciones, vamos a utilizar el ejercicio 8 en la página 16 de nuestro libro English Sentence Structure. Esa es la página 29 en el PDF. Recuerden que el PDF está disponible para todos los miembros del programa sin ningún costo. ¿De acuerdo? La primera vez, lo digo, repiten. Volvemos a empezar. Lo digo, repiten. Digo la respuesta, repiten la respuesta. ¿Vale? Let's go. Is the book green? Yes, it is. Do I understand English? Yes, you do. Does the class begin at 7 a.m.? No, it doesn't. Is the door closed? Yes, it is. Is the door open? No, it isn't.
Do you have tea for dinner? Yes, I do. Do you like coffee? No, I don't. Do you speak Spanish? Yes, I do. Does Mr. Anderson speak Spanish? No, he doesn't. Do you drink milk in the morning? Yes, I do. Is Mr. B in class? No, he isn't. Do Mr. C and Mr. D speak Spanish? Yes, they do. Are we in class? Yes, we are. Do I live in the United States? No, you don't. Is Miss F a teacher? Yes, she is. Do you study in the afternoon? No, I don't. Ahora, este ejercicio 8 es el que nos va a ayudar a practicar todo el presente simple con acciones diferentes del verbo to be. Ahora vamos a seguir con la sección B. La sección B tiene que ver con los adverbios de frecuencia. Quiere decir en qué lugar en la oración pongo qué tan seguido se hace algo. ¿Ok? En la caja B1, que se encuentra en la página 30 del PDF, página 17 del libro English Sentence Structure, vamos a ver los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son los que utilizamos para decir qué tan seguido o con cuánta frecuencia es que se realiza una acción. ¿De acuerdo? En este caso tenemos que entender algo muy importante. Lo primero va a ser el orden. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de el verbo to be, el orden va a ser persona, verbo to be, frecuencia y el resto. Si estamos hablando de las otras acciones, entonces es la persona, la frecuencia primero, después la acción y después el resto. En la página, disculpen, página 17 del English Sentence Structure, página 30 del documento en PDF, también tenemos el orden de cuál es con mayor frecuencia a cuál es con menor frecuencia. ¿Okay? Vamos a leer las oraciones que están en el cuadro B1, desde John hasta Tom, y después vamos a leer always, all of the time. O sea, vamos a decir la palabra y la frecuencia que significa. ¿De acuerdo? Let's go. John always studies at night. Mary usually studies at night. Bob often studies at night. Okay, so sorry, very important. Often. Do not pronounce the T. It's not necessary to say often. No T. Often. Good? Good. Let's continue. Bill sometimes studies at night.
Alice seldom studies at night. Tom never studies at night. Always, all of the time. Usually, most of the time. Often, much of the time. Sometimes, some of the time. Seldom, almost never. Never. Not at any time. En la caja B2, en el cuadro B2, página 31 del PDF, página 18 del libro English Sentence Structure, vamos a ver que cuando tenemos el verbo to be, como dije anteriormente, la frecuencia va a ir después del verbo to be. De nuevo, disculpen. Cuando tengo el verbo to be, el orden es persona, verbo to be, frecuencia, el resto. Cuando tengo una acción que no es el verbo to be, va persona, frecuencia, acción y el resto. La frecuencia va antes de las acciones, excepto el verbo to be. Va después del verbo to be. Tomando eso en cuenta, vamos a ir en la misma página, página 18 del English Sentence Structure. Vamos a ver el ejercicio 11. Este es un ejercicio de repaso para poder ver que se utilicen en el lugar correcto, ya sea con el verbo to be o con los otros verbos. So, exercise 11, summary exercise. Continúa del 18 al 19, ¿de acuerdo? Entonces pongamos atención cuando pasamos de las 5 a las 6. John drinks milk much of the time. Repeat. He often drinks milk. Okay. He is thirsty much of the time. He is often thirsty. He has cornflakes for breakfast all the time. He always has cornflakes for breakfast. He is sleepy at breakfast all of the time. He is always sleepy at breakfast. He is late to class some of the time. He is sometimes late. He studies at night all of the time. He always studies at night. Mrs. Miller almost never drinks coffee. Mrs. Miller seldom drinks coffee.
She drinks tea most of the time. She usually drinks tea. She is at home much of the time. She's often at home. She eats at home most of the time. She usually eats at home. She is busy most of the time. She is usually busy. She sings at home some of the time. She sometimes sings at home. Okay, so, very important. Tenemos que pensar primero si es el verbo to be o es otro verbo, otra acción. Si es el verbo to be, la frecuencia va a ir después. Si es otra acción, la frecuencia va antes. ¿Y cuál frecuencia usamos? Va a depender de lo que vimos en el cuadro tras anterior. En el cuadro B1, en la página 17, leímos el cuadro en el que dice que always significa all of the time. Entonces, si vemos all of the time en el ejemplo 1, en el número 1 del ejercicio 11, he has cornflakes for breakfast all of the time. En ese caso, vamos a utilizar el always, porque always es el all of the time, y lo ponemos en el lugar correcto. Has es una acción diferente del verbo to be. Entonces, la frecuencia va antes de la acción. Y por eso la número 1 es he always has cornflakes for breakfast. No está bien dicho he has always cornflakes for breakfast. That is not correct. People understand. La gente le va a entender a usted, pero es como cuando el gringo le dice a usted, mi tener un casita en el playa muy bonita. Usted entendió, aunque lo dijo mal. Asumamos que sonó parecido. Seguimos con el cuadro B3. El cuadro B3 está en la página 32 del PDF, página 19 del libro English Sentence Structure. ¿Ok? Cuando estamos haciendo las preguntas, las hacemos de la misma manera y la frecuencia se queda en donde está. No vamos a mover de lugar la frecuencia. Solo pensamos en el do, does o el verbo to be y en la S. Aquí está el cuadro B3 y lo vamos a leer todos juntos. I say it first and I give you time, then you repeat, okay? John always studies at night. Okay, now we're going to connect. Si vemos always y studies, las dos terminan con E. Bueno, una termina y la otra empieza con S. Pronunciamos solo una. No es correcto decir John always studies at night. Esa es una de las claves que hacen que nos demos cuenta de que todavía están aprendiendo inglés. Vale. Entonces, vamos a seguir por acá. John always studies at night. Okay? One more time. Listen and then repeat. John always studies at night. Very good. Now question.
Does John always study at night? Recordemos que al ser pregunta, la S no se repite. Entonces, does John always study at night? Let's continue. Mary is always busy. One more time. Mary is always busy. Is Mary always busy? Para practicar esto, van a hacer el ejercicio 12. El ejercicio 12 está en la página 19 del libro English Sentence Structure, página 32 del PDF. Y lo voy a hacer junto con ustedes. Voy a decirlo una vez, les doy tiempo para que lo repitan, digo la respuesta y les doy chance de que la repitan también. Cuando van a practicar en parejas, este tiene como quien dijera un A, B y C. Cuando tenemos A, B, C, veámoslo de esta forma. La persona dice una oración, esta es A. B la convierte en una pregunta y A la responde. Entonces es A, B, A. A, B, A. A, B, A. Y ya después cambian. Ejercicio 12. The teacher is usually busy. Is the teacher usually busy? Yes, he is. You are often busy. Are you often busy? Yes, I am. Or, no, I'm not. Cuando vamos a responder, respondemos si sí o si no, basándonos en nuestra situación real si es posible, ¿de acuerdo? No tenemos que practicar cierto número de veces con yes y cierto número de veces con no. Pensémoslo en nuestra situación real. Entonces la número 1 dice, you are sometimes tired. Now, listen to the question. Are you sometimes tired? Very good. The answer, yes, I am. Very good. Number 2. You are sometimes hungry. Are you sometimes hungry? Yes, I am. You always eat breakfast in the morning. Do you always eat breakfast in the morning? No, I don't. The windows are always open. Are they always open? No, they're not. Or, no, they aren't. The teacher is usually in the room. Is the teacher usually in the room? Yes, he is. You usually have coffee for breakfast. Do you usually have coffee for breakfast? No, I don't. You usually eat lunch at noon.
Do you usually eat lunch at noon? Yes, I do. The door is sometimes open. Is the door sometimes open? Yes, it is. The windows are often closed. Are they often closed? Yes, they are. You sometimes read at night. Do you sometimes read at night? No, I don't. You usually understand the lesson. Do you usually understand the lesson? Pencils are usually right. Oh, I'm sorry. Pencils are usually light. Are they usually light? Yes, they are. Shoes are always white. Are shoes always white? No, they're not. Shirts are often white. Are they often white? No, they aren't. Para terminar con la lección 2, vamos a ver el último cuadro, el cuadro B4. El cuadro B4 está en la página 20 del libro English Sentence Structure, que es la número 33 de nuestro PDF. Recuerden que pueden descargarlo o pueden acceder a él a través del enlace que está dentro del portal de miembros. Esto es algo muy sencillo, nada más para poder explicarles las posibilidades de respuestas cortas con respecto a la frecuencia. Cuando la pregunta es por la frecuencia, entonces podemos responder corto terminando con la frecuencia. Únicamente el sí o no y la frecuencia. No es algo que tengamos que practicar muchísimo, entonces nada más vamos a leer tanto el cuadro que les comenté, el B4, y vamos a leer también los yes que vienen debajo de la idea que está con el paréntesis número 1 y el número 3. Solamente vamos a leer las primeras dos preguntas y de ahí en más todas las respuestas yes o no. Alright? So, do you ever have cornflakes for breakfast? Are you ever sleepy? Yes, always. Yes, usually. Yes, often. Yes, sometimes. No, never. Okay, let's continue. It says, yes, I always do. Yes, I always am. Yes, but seldom. Yes, but rarely. Yes, but not often. Si gustan, pueden utilizar el ejercicio 13, que está también en la página 20, página 33 del PDF. El ejercicio 13 es un resumen de toda la lección 2. Espero les hayan servido mucho estos tips y nos vemos en la clase conversacional.